Satnam. Hoy te quiero hablar sobre la meditación. Hay una de las grandes falacias que cometemos cuando uno le pregunta a los alumnos qué es la meditación. Siempre aparece la frase de dejar la mente en blanco. Tienes que tener en cuenta que la mente nunca está en blanco. Se decía que la mente es como un mono loco que va saltando de pensamiento en pensamiento. La meditación es una herramienta para que tú puedas desarrollar la capacidad de centrar un foco de atención, y muchas veces en las meditaciones utilizamos lo que son mantras, dristis, que son los focos donde vamos a llevar los ojos, que puede ser el punto del entrecejo, la punta de la nariz, la punta del mentón, un punto en el suelo, un punto en la pared, llevar los ojos hacia la 10ª puerta, que se le llama a la fontanela, girarlos hacia arriba. El tema es que los ojos tienen una importancia eh, mayúscula en el tema de la meditación, porque el sentido de la vista está relacionado directamente con el pensamiento. Se dice que generamos 1000 pensamientos con cada pestañeo. Esto quiere decir que tenemos que armar una composición de movimientos, de cambios de colores. Cuando estamos viendo una imagen, se está pixelando y está modificándose permanentemente, y esto genera un alto ruido mental. Con lo cual, el tema de llevar los ojos a un punto en particular es para parar ese ruido mental. Y es una ayuda muy importante. Entonces decíamos, utilizamos mantras, focos de atención, dristis, técnicas de respiración, visualización. Son distintas herramientas, e incluso la propia postura, porque puede haber meditaciones, puedes meditar en infinidad de posturas diferentes. Son distintos focos de atención a los que hay que tener en cuenta en el momento en que te pones a meditar. Al tener tu mente ocupada en sostener todos estos distintos focos de atención, no vas a estar pensando en los problemas y en lo que tienes que hacer luego, o lo que te han llamado que debías hacer en el trabajo. Todo lo que es el, el día a día, la idiosincrasia, los problemas, lo que tienes que hacer en el futuro, se va a frenar. Tienes que tener en cuenta que la mente o se va al pasado y está entretenida en viejos patrones, en viejas historias, o está proyectando lo que tiene que hacer en un futuro, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Muy pocos son los segundos en que estamos en el momento presente. Se dice que estamos segundos en el momento presente. Siempre estamos o en la historia o en las proyecciones. Con lo cual, lo que hace la meditación es traerte al momento presente, dándote focos de atención. Y otro foco sumamente importante es la respiración. La respiración, centrarte en la respiración hace que estés en el momento presente. No hay mejor herramienta que la respiración para poder ayudarte en el proceso de aprendizaje de la meditación. Con respecto a los tiempos, no necesitas estar largos periodos de tiempo. Tú puedes empezar a practicar las meditaciones 3 minutos. Si no tienes 3 minutos en el día, pues mira, nosotros lo trabajamos en los cursos de mindfulness, de técnicas de relajación, para tratar de hacerte ver que siempre tenemos algo de tiempo. No te estoy pidiendo más que 3 minutos al día. Y esto los tienes que sacar de algún lado para poder conectar con lo que te pasa. El tema es que todo este ruido mental hace que vivamos en piloto automático.
Se le dice piloto automático. Somos como zombies que vamos y hacemos todo el tiempo, pero no prestamos atención a lo que nos está pasando aquí y ahora. Con lo cual, lo que vamos a hacer es darte una meditación que es muy fácil para que aprendas a meditar. Esta es una meditación para aprender a meditar. Satnam. Satnam. Esta meditación es para aprender a meditar. La posición de tus ojos la llevarás al punto del entrecejo. Tu respiración será normal, intentando que sea lo más larga y profunda posible. El mantra es Satnam. Satnam quiere decir verdadera identidad. Se trata de que tú descubras cuál es tu verdadera identidad. La mudra son los gestos que hacemos con las manos. Va a ser muy sencilla con los dedos de la mano derecha. Los vas a posicionar en la parte donde tomas el pulso, en el brazo izquierdo. Te vas a cerrar los ojos, llevarlos al punto del entrecejo y vas a intentar escuchar los latidos de tu corazón. Cuando detectes los latidos del corazón, vas a repetir el mantra Sat Nam. Sat en un latido, Nam en otro latido. Escucha tu corazón y repite con cada latido Sat Nam. Recuerda focalizar tus ojos en el punto del entrecejo. Inhalas profundamente y exhalas. La recomendación es que intentes empezar con solo 3 minutos. Luego intentes llevarla a 5 minutos y por último 7 u 11 minutos. Es una buena meditación para alguien que no sabe meditar y quiere desarrollar la capacidad para generar concentración, atención. Te permite controlar tus reacciones y puede brindarte mucha dulzura. Te conecta con el centro del corazón, con el cuarto chakra, y es una buena conexión que conecta con la compasión para poder estar en niveles mucho más relajados. Espero que la disfrutes y si tienes alguna pregunta la puedes dejar. Mi nombre es José Verdugo y profesor de Paco Puerto, y puedes ponerte en contacto por email con la fundación para que me hagan llegar tus preguntas. Muchas gracias, Satnam.